avisa. Buenas tardes, el secretario Nuño nos dará un mensaje y enseguida pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Buenas tardes, ¿sí funciona el sonido? Sí. Muy buenas tardes. Bueno, como lo estamos haciendo cada día, a continuación daré la actualización de las escuelas que ya cuentan con un dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto podrán operar al día de mañana y cuál es el total que ya sumamos de escuelas que entrarán en operación. Y después voy a abordar 3 puntos de manera muy puntual al término de darles estas cifras. Primero, las cifras de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, hoy se suman 136 escuelas de educación básica públicas, 593 de educación básica privadas, de educación media superior pública 25 más, de media superior privadas 1 más y de educación superior privadas 32 más. Esto nos da un total de 803 escuelas que se suman el día de hoy y que nos da un total de 1,571 escuelas que ya tienen dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto podrán estar ya operando el día de mañana y sumarse a las que han estado operando desde el lunes, el martes y el día de hoy. En el caso de las entidades federativas, Chiapas son 17,919, es decir, las mismas de ayer, prácticamente ya todo el universo, faltarán tal vez algunas más que se sumen los siguientes días, pero es prácticamente ya todo el universo de las escuelas que ya se han verificado y que no tienen daños. Las que faltan son las que obviamente se tendrán que arreglar y que tienen daños. En el caso del Estado de México son 3,256, en el caso del Estado de Guerrero son 12,203, en el caso de Hidalgo son 8,647, en el caso de Michoacán 13,868, de Oaxaca 8,988, Puebla 5,958 y Tlaxcala 1,858, generando un total de 74,499 escuelas. Eso en cuanto al reporte de las escuelas. Reiterarles que vamos a seguir trabajando al máximo de nuestros esfuerzos. Sabemos que este es un proceso que lleva tiempo, así lo hemos anunciado desde un inicio. Es un proceso que tomará 3 semanas. Entendemos en muchos casos que es un proceso que son varios días, pero aquí lo que estamos privilegiando es la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás. Eso es lo que ellos nos han pedido, que el regreso a clases se haga en las escuelas que tengan las condiciones para ello, que tengan este dictamen de seguridad estructural y estamos trabajando a la máxima potencia que podemos con los directores responsables de obra que nos proporciona el gobierno de la Ciudad de México, quienes están haciendo también un esfuerzo en un momento en donde hay una gran demanda para diversos temas de que la mayoría puedan integrarse a este procedimiento en las escuelas. De hecho, les anuncio que a partir del día de mañana seguramente vamos a poder subir un poco más la cifra de escuelas debido a que el gobierno de la Ciudad de México, y les agradezco, nos estarán proporcionando un grupo un poco más grande de acuerdo a sus capacidades, particularmente en la revisión que estamos haciendo de educación básica, que es donde tenemos el mayor número de escuelas. Así es que seguramente el día de mañana y en los siguientes días podremos tener un número un poco mayor. Sin embargo, nuestra estimación sigue siendo de 3 semanas y obviamente pues estamos pidiendo la comprensión, porque lo más importante es tener esta seguridad y este es el tiempo que nos estamos tardando, pero es la manera de poder mantener con absoluta seguridad el que tengamos este dictamen de seguridad estructural para el regreso de los niños y de las niñas a clases. Dicho esto, permítanme abordar 2 temas muy importantes y particulares que de alguna manera han surgido en diversos temas y que me gustaría poder dar algunas puntualizaciones. En primer lugar, sobre el caso de las escuelas particulares,
tenemos el conocimiento de que efectivamente varias de las escuelas particulares se han quejado de que ha habido directores responsables de obra que están cobrando cantidades elevadas para poder hacer estos peritajes, y por lo mismo he hablado con el jefe de gobierno, con el doctor Mancera, a quien una vez más agradezco el que tengamos esta coordinación, y hemos hablado para establecer un mecanismo que permita regular el cobro de los directores responsables de obra para las escuelas particulares y que por lo tanto pueda ser un monto que no sea muy elevado ni muy grande y que además quede regulado. Será el propio gobierno de la Ciudad de México quien dé a conocer el mecanismo que ellos mismos van a fijar para que estos directores responsables de obra puedan tener tarifas bien establecidas y que se eviten los abusos que en algunos casos han sucedido en este momento y que por lo tanto esa tranquilidad la puedan tener las escuelas privadas. Sobre eso mismo ha habido algunos señalamientos diciendo que se ha puesto a las escuelas privadas en una circunstancia de desigualdad frente a las escuelas públicas y que se les está pidiendo más trámites y una mayor burocracia. Déjenme decirles que esto no es cierto. Lo que nosotros estamos siguiendo es la ley. La ley lo que marca, los diversos ordenamientos que tienen que ver con estos temas, lo que marcan es que en el caso de las escuelas privadas tienen que ser ellos quienes se encarguen de poder certificar o tener estos dictámenes de seguridad estructural y que tienen que ser avalados por la autoridad. Es decir, no estamos ni agregando ningún trámite burocrático, ni estamos dando un trato distinto frente a las escuelas públicas, simplemente estamos siguiendo lo que nos marca la ley. Y hacerlo de una manera distinta sería violar la ley. Yo estoy seguro que nadie en las escuelas privadas quiere estar en este supuesto, al contrario, se está actuando de buena fe. Y lo que queremos es, antes que nada, respetar la legalidad. Este es el procedimiento que nos marca y actuar en ese mismo sentido. Respecto al tiempo que nos estamos tardando, déjenme decirles que únicamente tenemos ya en rezago de peticiones de escuelas privadas en la Ciudad de México de 230 expedientes que el día de mañana podrán dijéramos, resolverse. Y hemos logrado establecer, haciendo un gran esfuerzo, en donde las oficinas encargadas de la educación de la Ciudad de México por parte de la SEP están haciendo un gran esfuerzo, poniendo el mayor número de personal posible y trabajando auténticamente todo el día, que podamos lograr que nos tardemos tan solo 2 días en poder, dijéramos, dar por bueno y autorizar cuando una escuela privada presenta su dictamen de seguridad estructural. Van a ser 2 días, es decir, por ejemplo, quienes lo presenten el día de mañana, jueves, a más tardar el sábado estará su escuela ya en las listas que estamos publicando, es decir, tendrán que esperar cuando mucho 2 días. Y yo sé que son momentos de impaciencia, pero son también momentos en donde tiene que guardarse la serenidad y en donde todos tenemos que caminar juntos y tenemos que cooperar. Estamos viviendo, por obvias razones, después de esta tragedia, una situación totalmente atípica, en donde estamos haciendo un gran esfuerzo, primero para cumplir con la ley y, por supuesto, y lo más importante, para garantizar la seguridad de los niños, de los maestros y la tranquilidad de los padres de familia. Hemos avanzado y estamos en la ruta de vigilar una por una las escuelas para que tengan su dictamen de seguridad estructural y haciendo lo propio, como con lo que nos marca la ley, con las escuelas privadas. Entonces, como lo dijimos desde un principio, este es un proceso que tomará 3 semanas. Pido la comprensión de que estamos trabajando con la máxima capacidad, pero este es el tiempo, siempre lo hemos dicho, siempre hemos dicho que vamos a terminar este proceso en 3 semanas y este es el procedimiento que estamos haciendo. Y las escuelas privadas, que entiendo su desesperación en algunas ocasiones, que tengan la seguridad de que estamos ya finalizando con el rezago que teníamos. Solo quedan, reitero, 230 de las solicitudes que nos dieron ya con los certificados de seguridad estructural que nos falta por desahogar y que a partir del día de mañana nos vamos a tardar como máximo 2 días en poder dar respuesta. Pido su comprensión, que puedan esperar estos 2 días. Es frente a esta situación y a esta emergencia que estamos trabajando con el mayor de los esfuerzos posibles. Y finalmente, quisiera también abordar el tema sobre
cómo se están haciendo estas supervisiones en las escuelas. Para eso el día de hoy invitamos a los medios de comunicación para que muchos de ustedes estuvieron, para que pudieran presenciar cómo se realiza, cómo estamos realizando estas inspecciones de las escuelas. Y quiero agradecer mucho al Colegio de Ingenieros Civiles de México. El Colegio de Ingenieros Civiles de México es el colegio de ingenieros más antiguo de nuestro país, se fundó en 1946 y es el colegio de ingenieros con el mayor número de miembros en todo nuestro país. Es donde se encuentran afiliados pues muchos de los grandes ingenieros de nuestro país a lo largo de su historia y actualmente, y quiero agradecer mucho el que estén trabajando con nosotros, que el día de hoy hayan estado en esta demostración que se hizo a los medios de comunicación, en donde han avalado que el trabajo que se está haciendo es el conducente, que es un trabajo profesionalmente bien hecho por estos directores responsables de obra de la Ciudad de México, que nos está enviando la Ciudad de México y que agradecemos que lo estén haciendo, y que a partir de los criterios del Colegio de Ingenieros, esto está teniendo los parámetros de calidad. Y por lo mismo quiero agradecer que el día de hoy esté aquí el ingeniero Arturo Zárate, quien estuvo también en la mañana en esta escuela, y que le doy las gracias que el día de hoy nos acompañe y que pueda ampliar ante ustedes pues, qué es lo que se requiere hacer en estas visitas y cómo es que a los ojos y a la supervisión que ellos mismos están haciendo, estos directores responsables de obra que nos envía la Ciudad de México, y reitero mi agradecimiento al doctor Mancera, están cumpliendo con esta función que es profesional de calidad. Y todo esto lo digo para que los padres de familia, las mamás y los papás, los niños y los maestros estén seguros que el trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México y nos está ayudando para poder tener estos dictámenes de seguridad estructural y podamos abrir las escuelas, es un trabajo profesional y en el que pueden estar tranquilos que se está haciendo con toda puntualidad y profesionalismo. Así es que, si me lo permiten, cedería la palabra al ingeniero Zárate. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Algunos de ustedes vieron en la mañana en la escuela modelo que está ubicada en Lago La Aduaga número 300, Colonia Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo, cuál es el procedimiento que llevamos para la revisión de la estabilidad de las estructuras de las diferentes escuelas y en general el Colegio de Ingenieros Civiles. Hasta el momento hemos llevado una revisión de 1,150 inmuebles entre edificios particulares, edificios de gobierno y sobre todo las escuelas, del cual tenemos tres formas de clasificarlas. En una verificación primera, de ahí determinamos si están como un semáforo verde, que quiere decir que no tiene daño alguno, que pueden continuar con sus labores para la que es cada inmueble. Dos es la amarilla, que nosotros en la revisión visual que estamos haciendo detectamos algunas grietas y esas grietas tienen que ser revisadas y no son de consideración. Y tres, la semáforo rojo, que es donde ya vemos agrietamientos de los elementos estructurales que ponen en riesgo todas las edificaciones. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o quieran que les explique cómo llegamos nosotros a los inmuebles. El procedimiento es, vamos revisando, hemos peinado las calles de toda, dividimos la zona, el Distrito Federal en 46 zonas, cada brigada que estamos visitando, los diferentes inmuebles, llegamos, tocamos, les decimos si tienen algún problema y de inmediato la gente nos empieza a decir qué problema vieron en sus respectivos inmuebles, diferente o después de que pasó el sismo. Hay ocasiones en que la misma gente nos dice que hay grietas, pero que esas grietas están desde el 85 o ya tienen más de 10 años. Entonces, eso es un indicativo para nosotros que la estructura no fue dañada por el sismo. No obstante, entramos y le damos una revisión para ver el tamaño de las grietas y el sentido en que éstas están. Hay mucha desinformación en las redes sociales que comentan que las grietas verticales y las grietas horizontales en los muros son las de más peligro
y es completamente una mentira. Las grietas en las estructuras que presentan un riesgo son las que se presentan o en cruz o a 45 grados. ¿Por qué? Porque esto ustedes hagan de cuenta que tienen un peso sobre la mano y aquí sobre la mano se presenta una fisura a diagonal a 45. Entonces, el mismo peso, ¿qué es lo que hace? La fisura que está a 45 grados nos hace que se deslice y eso es lo que provoca el deterioro en los elementos. Cuando son horizontales, normalmente es por cuestión de el pegado de los tabiques y la carga sigue trabajando hacia abajo, entonces no tiene riesgo. Las líneas verticales, las grietas verticales por lo regular suceden en los marcos rígidos, las columnas y cuando se le mete un muro de relleno, cuando está un vano como las puertas y en la esquina se hacen las grietas verticales. Por eso aseguramos que ese tipo de fisuras horizontales y verticales no son de riesgo. Una vez que determinamos esto, se hace la revisión en toda la escuela y cada uno de los salones. También es importante checar las losas que no presenten ningún tipo de agrietamiento. No sé si con esto tengan alguna duda o quieran algo más de explicación. Creo que la que dio en la tarde estuvo muy buena. Si me permite un comentario más. Cabe hacer la aclaración que, como bien lo dijo el secretario, los únicos que están acreditados para dar el dictamen de verde son los directores responsables de obra. En el colegio habemos muchos ingenieros, yo en lo personal tengo 36 años de experiencia. Me tocó vivir los sismos del 85, pero yo no cuento con el registro de director responsable de obra. Lo que sí, cuando vamos, siempre voy acompañado de un DRO, en conjunto hacemos la revisión y yo en lo que compete a la estructura es donde yo doy mi opinión, coincidimos con el DRO y es cuando se procede a dejar firmado y dar fe. Porque hay rumores o ha habido cierta gente que dice que no se están haciendo bien las cosas y al menos aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Arquitectos, estamos haciéndolo de la mejor manera y no estamos cobrando como colegios ningún tipo de cuota. Hay gente que por su propia profesión, a título personal, son los que sí lo están haciendo, pero eso ya lo aclaró el secretario. Pues muchas gracias, ingeniero Zárate, quien es además miembro de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que como les decía es el colegio más antiguo, fundado en 1946 y el que tiene el mayor número de miembros y muchos de los ingenieros más prestigiados, y que quiero agradecer este acompañamiento que nos están ayudando a hacer con los directores responsables de obra, que como él dejó muy claro, son los únicos que están avalados para poder hacer estos dictámenes, pero que desde el colegio expertos como es el ingeniero Zárate acompañan y dan fe de que el procedimiento que está dando el director responsable de obra es el adecuado y es el correcto para la mayor tranquilidad de las familias y de los alumnos y de los padres de familia. Así es que pues estamos a sus órdenes y muy buenas tardes. A sus órdenes. Comenzaríamos con Lázaro Tenorio, doc, del IMER. Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien, señor secretario, muy buenas tardes. Gusto en verte. Buenas tardes, igualmente. Tengo dos preguntas. A tus órdenes. La primera, tengo entendido que ayuda del exterior, ya sea de países amigos de nuestro país o de empresarios, de personas influyentes, artistas, están depositando grandes cantidades para la situación que se está viviendo. Yo quisiera saber si este dinero que está llegando se está invirtiendo para la remodelación de algunas escuelas y qué escuelas podrían ser. Otra pregunta. La Unión Nacional de Padres de Familia dice que esta verificación, pues que no es pareja, que se les está dando preferencia a todas las escuelas públicas y a ellos les están cobrando de 10 a 15,000 pesos y que le piden a las autoridades que haya piso parejo en este problema. Muchísimas gracias. Gracias, Lázaro. A ver, sobre el primer tema, decirte que todavía
efectivamente hay interés privado, particularmente de muchos empresarios mexicanos, de poder apoyar las reconstrucciones de escuelas. El día de hoy tuvimos una reunión, como todos ustedes saben, en la Residencia Oficial de Los Pinos, con el presidente de la República, con parte del gabinete y con muchos miembros de las empresas privadas, pero todavía no se ha concretado nada. Ahora, de hacerse y de concretarse, como lo explicaba el día de ayer, quien quiera apoyar una escuela lo puede hacer. El pago lo tendrá que hacer él de manera directa, es decir, nosotros no vamos a recibir ningún dinero privado ni lo vamos a manejar, pero obviamente tendremos que coordinarnos para designar qué escuela será, qué reglas tienen que seguir, es decir, tienen que ajustarse a lo que marca la legislación y a los criterios que tiene el INIFED de cómo tiene que estar construida una escuela para que tenga funcionalidad pedagógica y todos los elementos que debe de tener, y se tienen que ceñir a estos elementos y ayudarnos a hacer estas escuelas y, por supuesto, ellos pagar de manera directa esta reconstrucción con quien ellos contraten para hacer esta obra. Entonces, estamos en ese proceso. Ya se nos han acercado muchas personas, a quien agradezco mucho que tengan esta iniciativa y quieran ayudar a este proceso de reconstrucción, pero vamos a seguir este procedimiento y lo iremos informando con toda claridad y transparencia conforme vayamos avanzando en él. Sobre el segundo tema que mencionas, es exactamente lo que estaba diciendo hace un momento en la conferencia, y es donde quiero ser muy claro. Aquí no hay ningún trato discriminatorio a las escuelas privadas. Lo que estamos haciendo es lo que nos obliga la ley. La ley lo que señala y marca es que los dictámenes de seguridad estructural de las escuelas privadas lo tienen que hacer las propias escuelas privadas y lo tienen que enviar a las autoridades para que nosotros lo podamos validar. Eso es, a grandes rasgos, lo que marca la ley. Hacerlo de otra manera sería violar la ley, y por eso yo les decía que estoy seguro y convencido que esa no es la intención de la Sociedad de Padres de Familia, ni mucho menos. Entonces, estamos siguiendo el procedimiento que nos marca la ley, por eso lo estamos haciendo así, y también ya expliqué, teníamos un rezago porque hemos recibido muchas solicitudes que hemos venido solventando, ya nada más nos quedan un poco más de 200 que el día de mañana quedarán solventadas, y después de ello vamos a poder tener la capacidad de procesar en 2 días la información que nos den los privados. Entonces, yo lo que pido es la comprensión de la situación que estamos viviendo, de que puedan tener la paciencia de esperar 2 días y que sea parte de la cooperación que todos tenemos que dar en un momento como el que hoy estamos viviendo, y que a los 2 días de que presenten los documentos de seguridad estructural, en caso de que los avalemos porque estén bien hechos, a los 2 días podrán reabrir su plantel. A eso me refiero, pero en eso sí quiero ser muy enfático, no hay ningún trato discriminatorio, y sobre lo que les están cobrando, o los informes que hemos tenido, o las denuncias de que ha habido abusos en el cobro, ya lo expliqué también, he hablado con el jefe de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México dará a conocer un mecanismo que va a permitir regular el cobro que están haciendo estos directores responsables de obra, para que no exista ningún abuso respecto a lo que están haciendo, pero esto es materia que corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Reitero mi agradecimiento al doctor Mancera, que siempre ha estado con una gran apertura y sensibilidad para conocer de estos temas, y bueno, esa es una medida que platicamos, pero que toman ellos porque está en su responsabilidad y que ellos mismos estarán informando en unos momentos más. Muchas gracias, Lázaro. Elba Mónica Bravo, de Milenio. Buenas tardes, secretario. Elba Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Bueno, entonces yo sí quiero insistir mucho en esta parte de las privadas, porque pareciera que es al revés, que están siendo beneficiadas porque son más las que han abierto en estos días que las públicas. ¿Por qué hay más abiertas? Y si en todos los casos de todos los niveles de las privadas, todas tienen que pagar por este dictamen de seguridad estructural. Bueno, a ver, como lo decía, a partir del día de mañana vamos a ver un crecimiento en las escuelas de educación básica, gracias al gobierno de la Ciudad de México, que nos va a permitir ampliar el número de directores responsables de obra que van a estar trabajando en la inspección de las escuelas públicas. Dicho esto, ¿por qué ha avanzado más rápido el de las privadas? Porque cada una de ellas lo hace, porque así lo marca la ley. Entonces, de manera cada una lo hace y nos la va enviando. En el caso de las escuelas públicas, como también nos lo manda la ley, lo tenemos que hacer nosotros, junto con los directores responsables de obra. Entonces, tenemos que ir avanzando en el recorrido de cada una de las escuelas poco a poco. Esa es la razón de por qué hasta ahorita haya habido diferencias en las cifras,
que, como les reitero, el día de mañana verán que van a crecer, porque atendiendo precisamente a esta problemática, hablamos con el gobierno de la Ciudad de México, en donde reitero su apertura y su cooperación siempre, y entonces nos han destinado 30 directores responsables de obra adicionales que van a estar trabajando única y exclusivamente en las escuelas públicas, lo cual nos va a permitir incrementar el número de escuelas que certificamos a diario. Pero la razón es esta, que en una cada escuela lo realiza y en otra nosotros tenemos que ir haciendo todo el proceso, pero reitero, lo verán en las cifras de mañana, seguramente vamos a empezar a incrementar gracias a que el gobierno de la Ciudad de México nos ha proporcionado un número mayor de directores responsables de obra. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si todos los niveles de todas las privadas tienen que pagar o hay algunas excepciones en los que ustedes lo hayan hecho. Esa es una determinación de los directores responsables de obra. Eso no depende de nosotros ni depende de la SEP. Ahora, atendiendo precisamente a las denuncias que hemos tenido y hablando con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México va a establecer un mecanismo que pueda permitir un esquema transparente y en donde no existan abusos en el cobro. Eventualmente habrá directores responsables de obra que lo quieran hacer gratuito, se puede también. También pueden cobrar, hasta donde entiendo. Lo que nos parecía en esta circunstancia un abuso y que generaba pues una gran confusión y malestar dentro de las escuelas privadas es que hubiera una disparidad tan grande entre lo que cobraban unos y otros y que se podía percibir, como me parece que en algunos casos fue, abusos porque estuvieran cobrando mucho. Tenemos denuncias de que llegaron a cobrar 40,000 pesos o más por una inspección. Eso me parece que está fuera de toda proporción, particularmente en la emergencia que estamos viviendo. Por ello, ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México tomará un conjunto de medidas para poder, dijéramos, tener reglas claras y que no se cometan abusos. Judith Hernández, Canal 11. Judith, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más preguntarle, sabemos que la situación está complicada en Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, pero los recursos que se tienen tanto de las aseguradoras como de los fondos que ya nos ha comentado, ¿son suficientes? ¿Realmente van a alcanzar para la reconstrucción o rehabilitación de todas estas escuelas? Y otra, ¿cómo garantizar que se apliquen estos recursos de forma adecuada? ¿Cómo optimizarlos? Bueno, mira, nosotros pensamos que sí, que como lo he dicho siempre, entre los seguros, entre el Fonden, entre el fondo que hemos creado en la SEP, que lo hemos incrementado, como lo anunció hoy en la mañana con el presidente de la República, vamos a poder cubrir las presiones de esta emergencia, por supuesto que también con los recursos que puedan aportar las entidades federativas, y reitero que todo aquel privado que quiera apoyar en el esquema que ya expliqué hace un momento será bienvenido, pero lo que quiero decir y dejar la certeza es que con los distintos mecanismos financieros que tenemos vamos a poder enfrentar este proceso de reconstrucción y que además, refiriéndome a tu segunda pregunta, que lo vamos a hacer con plena transparencia. Habrá, como lo anunció hoy el presidente de la República y el secretario de Hacienda, una página en donde no solamente los trabajos de la Secretaría de Educación Pública, sino de todo el gobierno federal, tendrán una gran claridad de qué es lo que se está invirtiendo en qué, en cuánto está costando lo de cada escuela, quién lo está haciendo, cómo va el flujo de recursos, y esto nos va a permitir tener un tablero de gran transparencia para tranquilidad de toda la sociedad. Tere Moreno, del Universal. Tere. Hola, ¿cómo estás? Oiga, pues dos preguntas. Una, el ingeniero Zárate comentó algo al respecto, pero me gustaría que usted diera una postura sobre este otro colegio de ingenieros que sale a decir hoy que los dictámenes que está elaborando la SEP, que son muy apresurados, que no son suficientes, que están incompletos y que pues que no garantizan la seguridad de los niños, por una parte, y la otra parte es que en el Estado de México ha habido mucha dispersión de la información y mucha confusión entre las escuelas, llevan el trámite entre las escuelas y las autoridades escolares. Entonces, si nos pudiera hablar un poco de estos dos temas. Gracias. ¿Cómo no? Mira, sobre el primero es una opinión. Quiero ser muy claro, la inspección, ustedes lo saben, la inspección no la hace la SEP, lo hace un director responsable de obra
es decir, la hace el gobierno de la Ciudad de México. Obviamente lo hacemos de manera acompañada y quienes autorizan si la escuela se abre o no, si somos nosotros. Lo que nosotros estamos poniendo como requerimiento es que exista este dictamen de seguridad estructural y en la cooperación que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México vamos juntos, caminamos en estas revisiones. Yo quise y por eso agradezco mucho al ingeniero Zárate y al Colegio de Ingenieros Civiles de México el que nos hayan acompañado hoy tanto a la escuela, a la que muchos de ustedes fueron, para que vieran una muestra en campo de cómo se hace este proceso y que ahorita me acompaña una vez más el ingeniero Zárate, porque nos interesaba mucho que vieran que todo este procedimiento se hace con calidad y que está avalado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que reitero es el colegio más antiguo de nuestro país, fundado en 1946, el que más miembros tiene y en donde están y han estado históricamente muchos de los ingenieros más prestigiados de nuestro país y la opinión de ellos creo que ya ha quedado clara, yo agradezco que la den, puede haber otras, pero finalmente pues nosotros aquí estamos presentando la de unos profesionales altamente avalados ahora y a lo largo de la historia de México. Sobre todo cuando los papás están tan nerviosos, tan temerosos. Yo creo que es un momento de ser muy prudentes en términos generales, yo creo que es un momento en donde entendemos y todos hemos pasado por un proceso de profunda tristeza, sin duda de inseguridad, de preocupación, de miedo, y que por lo mismo es muy importante que seamos muy cautos, que es muy importante que tengamos mucha serenidad y que hagamos todo, primero de acuerdo a lo que nos mandata la norma, pero que además lo hagamos con los procedimientos, intentando recuperar la vida cotidiana lo más pronto posible, pero haciéndolo bien y garantizando la seguridad de todos. Y por ello es que hemos hecho este proceso en donde podemos compaginar, por un lado, que las escuelas vayan regresando poco a poco para que vayan recuperando su vida, pero al mismo tiempo hacerlo garantizando que existen estos certificados de seguridad estructural, que es lo que nos permite saber que una escuela no tiene un problema estructural y puede volver a operar. Y que eso lleva tiempo, lleva estas 3 semanas, pero que se está haciendo con calidad, que lo están haciendo los únicos que son responsables para hacerlo, como lo marca la normatividad, que son los directores responsables de obra, que en ello ese proceso lo hace el gobierno de la Ciudad de México y en su caso los gobiernos estatales, y agradecemos mucho ese apoyo y esa cooperación que nos están dando, que vamos de la mano, que lo estamos haciendo de manera conjunta y que además, para tranquilidad de todo mundo, este mismo proceso está siendo visto y verificado por el Colegio de Ingenieros y está diciendo que es un proceso que se está haciendo con calidad y que lo hemos hecho además de manera transparente, abierto a los medios. Ustedes vieron ya una demostración, aquí estamos y me parece que en ese sentido, pues digamos, obviamente respetamos todos los puntos de vista, aunque no los compartamos, pero sí creo que es un momento en donde hay que llamar a la prudencia, a la calma y a ser muy responsables para no generar confusión o preocupación en un momento tan delicado. Del Estado de México, bueno, yo te diría que es un proceso que va avanzando y me parece que cada vez tiene, como ha sucedido en el resto de las entidades, una mayor regularidad. Y que ellos mismos, el secretario de Educación del Estado de México y el propio gobernador han estado atendiendo el tema y están atendiendo pues a las escuelas que tienen alguna duda, etcétera, pero lo que quiero decir es que están siguiendo un proceso de acuerdo a la propia legislación del Estado de México, pero un proceso paralelo al que estamos haciendo en la Ciudad de México y en el resto de las entidades y que día con día nos reportan los números en los que van avanzando y sé que están haciendo un trabajo muy dedicado y además comunicando cada vez más para poder aclarar las dudas que sabemos que efectivamente se han presentado en la entidad. Muchas gracias, Tere. Isabela González, Reforma. Hola, Isabela. secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle dos cosas. La primera es, ¿cuántos DRO estaban participando en la revisión de las escuelas públicas hasta el momento? Y a partir de mañana, ¿cuántas van a Pero es que aquí Luis Ignacio es el que tiene la respuesta ahorita que la de, pero ahorita me acabas de preguntar y te contesto. ¿Y cuántas van a participar de ahora en adelante con lo que van a hacer más ágil
la revisión de las escuelas. Y lo otro es, había dicho que se necesitaban 4,000 millones de pesos para la rehabilitación de todas las escuelas del país, y hoy dijo que son 13,000 millones de pesos. ¿Qué cambió y por qué es más? Sí, mira, sobre esto último, y te agradezco que me lo preguntes, siempre, y ustedes aquí lo vivieron, siempre dije que eran cifras preliminares, esto ha venido aumentando. El día de hoy el corte que tenemos es que son ya casi 600 las escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente, no 400 como teníamos el reporte hasta hace un par de días. Van a ser casi 600, son, si no me falla la memoria, 566, Héctor, 577, es decir, cerca de 600 escuelas que van a requerir una reconstrucción total. Van a ser un poco más de 1,800 escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial, y esto ya nos da un total de más de 12,000 escuelas, es decir, 2,000 más de las que teníamos en el último reporte que tienen algún tipo de daños. Y reitero, estos son datos preliminares, pueden cambiar todavía, pero el dato que tenemos ya hoy y el consolidado que presentamos el día de hoy en la reunión que se tuvo en Presidencia es de más de 12,000 escuelas ya con daños, es decir, más de 2,000 de las que teníamos registradas hace un par de días, que crece el número de escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente y pasa de 400 a casi 600, y crece de manera muy particular el número de escuelas que van a requerir una reestructuración parcial, que van a más de 1,800. Y entonces esa es la razón de que haya crecido tanto el número y por lo mismo ha crecido la estimación. Y quiero aquí ser muy claro con ustedes y reiterarles, por obvias razones cada vez estaremos más cerca del número final, pero este número puede variar todavía. Por ejemplo, en el estado de Morelos no se ha concluido al 100% el censo de las escuelas. En Puebla prácticamente ya se terminó, pero todavía falta un poco más. Y falta también todavía acabar de determinar qué escuelas, después de que no solo en la Ciudad de México, en el resto de los estados que se vieron dañados por el temblor del 19 de septiembre, el estado de muchas escuelas. Entonces, algunas, aunque ya las tenemos clasificadas con daño, eventualmente pueden pasar, después de una revisión mucho más profunda, estructural, a catalogarse como escuelas que vamos a tener que reconstruir de manera total, que es también lo que ha pasado. Entonces, la razón es que creció el número y por lo tanto también ha crecido el monto de manera importante. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Bueno, miren, aquí lo que tenemos es que en total lo que nos había dispuesto el gobierno de la Ciudad de México, pero que esto incluye también, por lo que veo, otros edificios públicos, no nada más escuelas, sino también por lo que aquí me dice Luis Ignacio, incluye hospitales y otros edificios públicos, etcétera. Eran 700 directores responsables de obra y ahora se van a sumar 30 más, pero estos exclusivos para escuelas, no solamente, es decir, solamente serán para escuelas, no para escuelas y hospitales y otros edificios públicos, que son los que había tenido el gobierno de la Ciudad de México a disposición. Gracias, señor secretario. Ya, gracias.